todo error es necesariamente una petición de amor. Hoy vamos a estudiar juntos el capítulo número 19 en la sección número 3, que se titula La irrealidad del pecado. Es un tema necesario para no confundir el error que se puede perdonar en contraposición al pecado que para nuestros egos es imposible de perdonar. Bienvenidos a todos los que se van conectando a la clase. Muchísimas gracias a Vanessa, Marcos, Almita, Ceci, Belkis, Claudia Villegas, Jackie, Marilú, Paulina. Todos bienvenidos, gracias por estar aquí. Hoy en esta sesión vamos a revisar con detalle la forma en la que el curso de milagros atiende este tema para que podamos aprender lo que significa este perdón sobre los errores. Revisaremos cuál es la diferencia entre el error y el pecado para aprender a percibir únicamente errores que se pueden perdonar. Si alguna vez te has preguntado por qué no puedes perdonar, la respuesta es porque no estás viendo errores, sino pecados. Los pecados son para el ego errores imperdonables, errores que juraste jamás perdonar y jamás liberar. Pero esto tiene solución porque si tú cambias tu manera de percibir, en lugar de percibir pecados, percibes errores y todos ellos son totalmente perdonables. Así que para dar inicio con nuestra sesión, lo que vamos a hacer es invocar al Espíritu Santo, a nuestro gran amigo, para que nos acompañe en esta sesión y que junto a él podamos aprender lo que significa la percepción del error como petición de amor para ofrecer milagros. Así que vamos a cerrar los ojos por un momento y vamos a permitir que a través de su visión podamos aprender todo lo que necesitamos en nuestra experiencia para poder llevar esta clase y esta sesión de la manera más amorosa posible. Para invitarlo vamos a cerrar los ojos por un momento y vamos a dejar que sea él, nuestro amigo, el que se una a nosotros y nos permita tener la mente clara y dispuesta para poder aprender lo necesario. Espíritu Santo, te ofrecemos esta sesión para que a través de tu luz podamos reconocer la diferencia entre el pecado y el error. Ayúdanos a clarificar este punto para que aprovechemos el perdón en todos aquellos aspectos que vemos representados en nuestras relaciones y que de este modo la santidad se puede expresar en ellas en cada instante. Dirígenos y enséñanos. Gracias. Comenzaremos entonces con la revisión del texto
de estos aspectos que el curso nos ofrece para poder reconocer la diferencia, pero principalmente para darnos cuenta que el pecado es una ilusión. No es algo completamente fuera de nuestro alcance el poderlo perdonar, sino que primeramente tenemos que percibirlo de manera correcta. El primer párrafo dice de la siguiente manera: la atracción de la culpabilidad reside en el pecado, no en el error. El pecado volverá a repetirse por razón de esa atracción. El miedo puede hacerse tan agudo que al pecado se le niega su expresión. Pero mientras la culpabilidad continúe siendo atractiva, la mente sufrirá y no abandonará la idea del pecado, pues la culpa todavía la llama y la mente la oye y la desea ardientemente y se deja cautivar voluntariamente por su enfermiza atracción. El pecado es una idea de perversidad que no puede ser corregida, pero que, sin embargo, será siempre deseable. Al ser parte esencial de lo que el ego cree que eres, siempre la desearás. Y solo un vengador, con una mente diferente de la tuya, podría acabar con ella valiéndose del miedo. Lo primero que nos indica esta sección es que vemos pecados porque nos sentimos atraídos por la culpa. Culpa y pecado siempre van a tener una relación intrínseca. De no ser atraídos por la culpa, no podríamos ver pecados y podríamos perdonar absolutamente todo. Entonces vemos aquí una relación de causa y efecto. La causa es la culpabilidad, el efecto es la percepción del pecado. Mientras la culpabilidad siga siendo atractiva, la mente seguirá sufriendo. Y además no abandona la idea del pecado. Recuerda que para un curso de milagros, el pecado es una ilusión y es una idea que ronda la mente. Ya hemos hablado anteriormente que el curso nos dice que todo lo que estamos mirando es una idea, todo lo que percibes es una idea. El pecado también lo es. Por lo tanto, el tratamiento de esta idea atiende completamente a la forma en la que la mente funciona con la expiación. La expiación libera ideas de tu mente. Pero hay que reconocer que el pecado es una de ellas, una idea equivocada, que surge a través de nuestra atracción por la culpa. Y quizá no me refiero tanto a la culpa que tú te sientas atraída por ella, por tu propia culpa, sino por el deseo atractivo de ver a los demás culpables. Que de pronto estemos en un lugar en el que hayamos sido convocados para reunirnos en una fiesta, en una celebración, y en el momento en el que hay que comer, resulta que no hay comida. ¿Por qué? Porque la persona que quedó de llevar la comida se le olvidó. Si nosotros empezamos a culparla y decir, por tu culpa yo no voy a comer, tenemos un claro indicio de cómo nos atrae la culpabilidad. Pero si solamente lo vemos como un error, es un error, simplemente se te olvidó, inmediatamente podemos buscar cómo redimir ese error comprando comida. Si a ti te enoja que la gente no cumpla lo que promete, es porque te sientes atraído por el pecado. Porque simplemente puede no cumplir por errores. Pero al culpabilizarlo, ya lo estás pecamizando. Si se me permite la palabra, lo estás viendo pecable. Es importante saber esta relación de causa y efecto entre el pecado y la culpa, porque representa también una idea de perversidad que no puede ser corregida. Para nuestra mente, el pecado no puede ser corregido desde la visión del ego. Es imposible. No se corrige. Nuestra mente quiere, a través del pecado junto con el ego, mantener un estado de no perdón, un estado de miedo, un estado de perversidad.
Y por supuesto que esto le queda muy bien al ego, porque para el ego siempre va a ser muy importante que el pecado se mantenga como una realidad. Porque de esa manera la culpabilidad puede mantenerse también expresada en todo momento. Para el ego, tú y yo somos pecadores y no hay alternativa. Y por lo tanto, vamos a ver también que el pecado, lo que va a buscar en todo momento es la venganza. El hecho de que nosotros sigamos viendo pecado nos hace correr un riesgo muy grande. El riesgo de vernos como vengadores que necesitan en algún momento cubrir con venganza cualquier tipo de error o pecado o equivocación. Pero para el curso de milagros eso no tiene sentido, porque al final lo que representa la liberación y la paz seguirá siempre siendo un aspecto que sea a partir del perdón, donde los errores siempre son corregibles. Cualquier error se puede corregir, pero para nuestra mente los pecados son incorregibles. Si alguna vez tú has pensado en que hay algo que no puedes perdonar, es porque eso representa un pecado para ti. El objetivo, o digamos que la parte más ideal, es que en lugar de que consideres que el pecado es real y que hay cosas imperdonables, ahora cambies tu percepción y digas, los pecados no existen y solamente los errores que percibo se pueden corregir. La primera parte sería un reto para ti. ¿Estás dispuesto a dejar de ver pecados para ver únicamente errores que se pueden corregir? Vamos a comentar el siguiente párrafo, el párrafo número 2. Dice así: el ego no cree que sea posible que lo que realmente invoca el pecado es al amor y no al miedo, y que el amor siempre responde. Pues el ego lleva el pecado ante el miedo, exigiendo castigo. Mas el castigo no es sino otra forma de proteger la culpa, pues lo que merece castigo tuvo que haber sucedido realmente. El castigo es siempre el gran protector del pecado, al que trata con respeto y a quien honra por su perversidad. Lo que clama por castigo tiene que ser verdad, y lo que es verdad no puede sino ser eterno y seguirá repitiéndose sin cesar, pues deseas lo que consideras real y no lo abandonas. Es importante reconocer que nuestros egos llevan el pecado ante el miedo. Esto quiere decir que siempre el pecado tendrá esa connotación de miedo, porque es el juez. El miedo es el juez del pecado. Y que por supuesto en algún momento ese miedo trata de hacerse latente a través de evitar el perdón. Pero también el miedo exige castigo. Recuerda que nuestra mente tiene dos sistemas de pensamiento o dos sistemas de creencias. Las creencias que están basadas en el miedo y las creencias que están basadas en el amor. Todas las que están basadas en el miedo exigen castigo y por eso es que ven pecados y además son atracciones para la culpa. El castigo es siempre el gran protector del pecado. El castigo. Por eso pregúntate tú en todo momento, ante una situación de injusticia, ¿exiges castigo o exiges justicia? Si lo que exiges es castigo, es porque lo que estás viendo es un pecado. Es muy simple. El pecado exige la venganza, el castigo. No exige la corrección, ni tampoco se fortalece con el amor. En el pecado, lo único que hacemos todos nosotros es mantener una postura de separación y sobre todo de culpabilidad proyectada en los demás. Tú eres el culpable y por lo tanto te tengo que castigar. El castigo entonces será la huella indeleble que el pecado nos deja, siempre.
Si nosotros consideramos que el pecado es real, no lo vamos a abandonar. Si algo tiene el curso de milagros es que siempre nos dice que puedes abandonar las ilusiones. Pero para poder abandonar una ilusión tienes que darte cuenta que no es real. Si tú insistes en que el pecado es real, nunca lo vas a poder abandonar. Jamás no vas a tener el deseo de abandono, debido a que para ti el pecado seguirá representando la única realidad. Y además de que será valioso para ti conservarlo. Esa es la razón por la cual no has perdonado, porque es muy importante recordar los pecados que cometieron hacia ti. No quieres perdonar, no quieres estar en paz, porque tus pecados y los pecados de los demás representan la realidad de tu existencia. Y entonces, mientras haya un juicio de pecado ante lo que ha pasado, no puedes en ningún momento sentirte libre. Tu propia visión del pecado te bloquea la paz. La pregunta sigue en pie, ¿Quieres a partir de hoy ver errores en lugar de pecados? Eso querría decir que tienes que renunciar también a tu pasado. Y sobre todo, que tienes una gran oportunidad para sentirte verdaderamente en paz y libre de tu pasado, de tu historia personal. Es lo que nos dice el párrafo 3. Un error, en cambio, no ejerce atracción. Lo que ves claramente como una equivocación, deseas que se corrija. A veces un pecado se comete una y otra vez con resultados obviamente angustiosos, pero sin perder su atractivo. Mas de pronto cambia su condición de modo que, de ser un pecado, pase a ser simplemente un error. Ahora ya no lo seguirás cometiendo. Simplemente no lo volverás a hacer y te desprenderás de él, a menos que todavía te sigas sintiendo culpable. Y en ese caso, no harás sino cambiar una forma de pecado por otra, reconociendo que era un error, pero impidiendo su corrección. Eso no supone realmente un cambio en tu percepción, pues el pecado y no el error es el que exige castigo. Por un lado, la culpabilidad ejerce atracción. Por otro lado, el error no ejerce atracción. Esto quiere decir lo siguiente. Desde la parte del ego, nos encanta buscar a culpables. ¿Por qué está tu país tan mal? Tiene que haber un culpable. ¿Por qué el día de hoy no eres feliz? Tiene que haber un culpable. ¿Por qué te duele la panza y el estómago? Tiene que ser culpable la comida o tu falta de decisión. ¿Por qué no tienes el dinero que deseas? Tiene que haber un culpable. Esa es la manera tradicional en la que piensan nuestros egos. Estamos atraídos ante la culpa sin darnos cuenta. Es una atracción, ahí sí podemos decir que tóxica. Una atracción tóxica. Tenemos una relación tóxica con la culpabilidad que nos lleva a ver pecados en todo momento. Yo pecador, tú pecador, nosotros pecadores, vosotros pecadores, siempre hay pecado. O sea, cada vez que hay el deseo de que alguien más fuera de nosotros mismos nos impide ser felices, es porque hay una atracción al pecado. Sin embargo, ante el error no hay atracción. Esta es la razón por la cual el curso te invita a que no veas pecados, sino errores. Porque el error es una elección en tu percepción. Yo decido ver que lo que pasó fue un error, no un pecado. Yo decido. Nadie puede decidir por mí, yo lo hago. Así que lo que veo claramente es una gran oportunidad de corrección. Si tú recuerdas, la expiación es un plan de deshacimiento de los errores, pero no de los pecados. La expiación no borra pecados de tu mente. La expiación borra errores de tu mente. De nada te sirve pasarte toda una tarde en una entregadera de la patada, diciendo Espíritu Santo, te entrego esto y te entrego aquello y te entrego lo demás, si no quieres renunciar a tu visión de pecado. Ejemplo, Espíritu Santo, te entrego a mi pareja que es infiel, a mis vecinos
que son tóxicos. A mi presidente, que es un inepto. Te entrego la comida, que no es alcalina. Te entrego, no lo sé, la política, la economía que es entonces malísima para mí. No estás entregando errores, estás entregando pecados al Espíritu Santo, puesto que todos ellos llevan una sensación de culpabilidad y de castigo. Pero no te pones a entregarle al Espíritu Santo tu percepción de lo que ves. Espíritu Santo, yo veo que mi pareja es infiel, pero tal vez estoy en un error. Te entrego mi percepción. No te entrego a la pareja infiel. Te entrego mi percepción que tengo acerca de la pareja, de los vecinos, de los hijos, de los padres o de los amigos. No te voy a entregar a México, te entrego mi percepción que tengo de México, de los políticos, de los economistas y del dinero o de lo que sea. Mi percepción, lo que se le entrega al Espíritu Santo es tu percepción, porque ahí es donde está el error. Si tú entregas cosas particulares, estás entregando pecados y no estás practicando la expiación. Este es el error que el 90% de los estudiantes llega a cometer, pero que es corregible. No entregues pecados. Entrega tu error de percepción. Dice por aquí también Claudia Villegas, entonces la expiación es veo, lo reconozco y listo. Belkis dice, lo entrego, mi percepción que tengo del pecado. Entrego mi percepción que tengo sobre cualquier cosa, cualquier tema. Mi percepción es lo que creo que está pasando. Entrego mis creos. No entrego mis certezas. Ojo con este punto. Estás en una cena familiar y llega una persona que inmediatamente llega a gritarte. Te enojas. ¿Qué es lo que tienes que entregar allí? Tu percepción de lo que estás viendo. Ni entregas a la persona, ni entregas tu enojo. Entregas tu percepción, que significa, creo que esta persona me está ofendiendo. Creo que esta persona me está humillando. Creo que yo no estoy a su altura. Creo que yo estoy mejor que esa persona. Creo que no debería de ser esto. Creo. Lo que entregas al Espíritu Santo son tus creos, no lo que afirmas. Porque podrías decir, Espíritu Santo, esta persona es mala, te la entrego. Eso es una afirmación. Es mala, es tóxica, es negativa, es horrible. Los errores son todos estos creo algo que quizá no está allí. Mientras que los pecados son juicios donde supuestamente tú sabes lo que pasa allí. Entonces, ¿realmente te engañaron o crees que te engañan? ¿Realmente te ofenden o crees que te ofenden? ¿Realmente sufres o crees que sufres? ¿Realmente eres inepto o crees que eres inepto? ¿Realmente eres un retrasado en tu estudio del curso o crees que lo eres? Los creos son los que se entregan a la expiación y finalmente le pides al Espíritu Santo su percepción. Eso es todo. Dice por aquí Almita, es que culpar en absoluto nos hace tan y tan especiales. Si una persona ha matado, ¿qué te lleva a ti a percibir? Si te lleva a percibir dolor y sufrimiento, efectivamente tienes que entregar tu creencia ante lo que ves. Espíritu Santo, te entrego mi miedo. No es necesario que entregues a la persona, ni a la muerte, ni a nada, tu miedo. Porque si una persona ha matado y no sientes miedo, tal vez no hay nada que hacer en la expiación. Sin embargo, si por haber matado a esa persona tú sientes miedo, injusticia, venganza y dolor, entonces efectivamente entregas tu percepción de lo que ves. Por eso decíamos al principio, ¿quieres venganza o justicia? Son cosas diferentes.
El ego quiere vengarse del que ha matado. El amor busca la justicia ante todos. Y la única justicia en el curso es el amor. Que cualquier error se puede corregir. Pero el primer error es cómo percibo a los demás y cómo me percibo a mí. Si yo los percibo a ellos o a mí con miedo, no puedo entonces estar en paz. Es imposible. Por eso lo que dice el curso es, de pronto cambias la condición de modo que de ser un pecado, ahora pasa a ser simplemente un error. Pero el error de cómo percibes tú a tu hermano. Quizá el error de matar también, quizá. Pero empezamos por tu error, el miedo que sientes. De esta manera es como ya no se repiten los pecados. Efectivamente, el pecado es repetible. Esto es interesante lo que dice el curso. Todos los pecados se repiten una y otra vez. Y esto se debe a que la atracción que tienes por la culpa te hace seguir teniendo una fábrica de pecados. Si alguna vez te has puesto a preguntar, ¿por qué repito una y otra vez las mismas lecciones que me duelen? La respuesta es porque sigues atrayéndote hacia la culpabilidad. No estás atrayendo situaciones. Te estás dejando atraer hacia la culpa y a partir de ahí estás viendo pecados. Cuando dejas de ver pecados porque la culpa no tiene significado, sino que ahora lo que deseas ver es un error corregible, entonces ya no hay repetición. Esa es la clave. Una vez que cambias el pecado por el error, ya no seguirás cometiendo pecado. Simplemente no lo volverás a hacer y te desprenderás de él, a menos que te sigas sintiendo culpable. Y entonces vas a cambiar un pecado por otro. Ahora dices, yo ya perdoné a esta persona que me fue infiel, pero lo que no perdono de esta otra es que me traiciona. Pues no liberaste ni cambiaste el error. Lo único que pasó allí fue que sustituiste un pecado por otro, una ilusión por otra. Pero nunca hubo una corrección. Solamente hubo un desplazamiento de tu culpabilidad hacia un nuevo pecado. Es importantísimo tomarnos el tiempo para ver este tema, porque representa básicamente la liberación de tu relación y que se convierta en un estado de paz completa. Los mandamientos, en cierta forma, dice Belkis, afianza la creencia en los pecados, Los mandamientos, la cultura, la sociedad, pero básicamente el miedo. No le podemos añadir o colgar este tema únicamente a la religión. Este es un tema social, no solamente religioso. Sería muy simple decir que tendría que ver con los aspectos de los mandamientos. Tiene que ver con el miedo en general y que no hemos sabido cómo tratarlo. El miedo es el que sigue fomentando la atracción por la culpabilidad y que finalmente nos lleve a una expresión de pecado y por lo tanto una búsqueda de castigo. Dice Claudia Villegas, si yo pienso que mi hijo se distrae con facilidad, eso también lo puedo expiar. La expiación es el deshacimiento del error. ¿Cuál es el error aquí, querida Claudia? El único error es no ver a tu hijo con amor. No lo ves con amor, sin importar que se distraiga, porque el hecho de que una persona se distraiga con facilidad ¿es un pecado o es un error? Y creo que a partir de ahí podemos tomar una postura para la clase, a ver qué les parece. Pregúntate en cada una de tus cuestiones si lo que estás viendo es un pecado o es un error. Antes de practicar la expiación, vamos primeramente a establecer el contexto. Si mi hijo se distrae con facilidad, ¿eso para mí es un pecado o es un error? ¿Qué es? Si es un pecado, lo tengo que castigar. Un pecado es aquello que no se debe hacer. Está prohibido que mi hijo se distraiga. Pero si es un error, no hay ningún problema. Solamente se distrajo y le podemos ayudar a que se vuelva a enfocar. Necesitamos ese contexto antes
de poder expiar, porque si no, lo que volvemos a expiar o tratamos de expiar sigue siendo pecados en lugar de errores. Y no salimos de un círculo vicioso. Dice por aquí nuestra querida Aledu, no entendí o mejor dicho no escuché bien. Sin embargo, eso de que atraigo situaciones o atraigo la idea de la culpa no me queda claro. Yo soy muy distraída y sí me genera culpa por ser así desde siempre. El problema no es la distracción, el problema es la culpabilidad. No atraes situaciones, sino que te dejas atraer por la culpabilidad. Eso es lo que mencioné hace unos minutos. Te dejas atraer por la culpabilidad. Mira, es así como cuando estamos de pronto con mucha hambre, vamos caminando por la calle, vemos unas quesadillas con queso o quesadillas sin queso y nos dejamos atraer por el puesto de quesadillas. Sabes que a lo mejor las quesadillas no van a ser en ese momento lo que te va a nutrir, pero te dejas atraer por ellas. El olorcito de la quesadilla con huitlacoche, o la quesadilla que tenga un poquito de carne, o la quesadilla con chicharroncito prensado y con su salsita y con su cebollita. Empiezas a oler y te dejas atraer por ella. Tú no atrajiste a la quesadilla, sino que te dejaste ir por la quesadilla. Sustituye la quesadilla por la culpabilidad y es exactamente lo mismo. Te dejas atraer por la culpabilidad. Hay algo que te llama la atención, un saborcito único que tiene esa quesadilla de culpabilidad por la cual tú vas tras ella, la consumes y luego te fabricas una visión pecaminosa ante las situaciones. No atraes situaciones, sino que te dejas atraer por la culpabilidad que te hace ver las situaciones de tu vida como pecados. Por eso decía yo, ¿el tema de estar distraído es un pecado o es un error? Alguien podría decir ni una ni otra. Perfecto, no hay nada que hacer ahí, ¿sí? Personalmente yo no veo que la distracción sea un pecado ni un error. Es parte de una condición que tenemos todos nosotros. Yo me distraigo bastante y no me siento ni pecador ni tampoco equivocado. Pero habrá alguien que eso represente culpabilidad y es donde tenemos que trabajar la expiación. Jazz nos dice por aquí, me pasaba la semana pasada en la escuela de mi hijo, tuve una diferencia con la directora. Yo estaba molesta, pero mientras hablaba con ella, le pedía un instante santo al Espíritu Santo. Y le entregaba ese momento. Fue extraño, pero aún. Y cuando me sentía molesta, yo solo pedía que la verdad se manifestara y pude hablar con ella y al final llegar a un acuerdo. Solo fue rendir mi enojo y mi razón. Mientras la veía a ella, quien estaba molesta, también pedía verla con amor y pedía verla como una hermana mía. Efectivamente, porque esa experiencia que viviste, Jazz, es justo el cambio entre el error y entre el pecado y el error. El instante santo te ayuda a ver errores, no pecados. Y entonces puedes establecer una comunicación mucho más amorosa con los demás. Aledu dice, ya, gracias. Y Belkis dice, qué buen ejemplo, el de las quesadillas. En estos días yo ya había desayunado y pasé por un puesto de empanadas. Y me dejé atraer y después sentí culpa. Sí, las empanadas, la comida, o sea, es un ejemplo muy claro en el cual sentimos que algo nos llama y que por alguna situación no tenemos control sobre ello. Y vamos a la empanada o vamos a la quesadilla. Ahora imagínatelo a nivel de culpabilidad interna, no externa. Algo interno te llama a la culpa. De hecho, es una adicción sentirnos y creernos culpables. Pero bueno, además de todo esto que ya hemos comentado, es muy importante ver qué hacer al respecto. Primeramente, lo que dice el párrafo 4, el Espíritu Santo no puede castigar el pecado. Este punto lo vamos a ver con detalle. Reconoce los errores y su deseo es corregirlos, tal como Dios le encargó que hiciera. Pero no conoce el pecado ni tampoco puede ver errores que no puedan ser corregidos, pues la idea de un error incorregible no tiene sentido para él.
Lo único que el error pide es corrección. Y eso es todo. Lo que pide castigo no está realmente pidiendo nada. Todo error es necesariamente una petición de amor. ¿Qué es entonces el pecado? ¿Qué otra cosa podría ser sino una equivocación que quieres mantener oculta, una petición de ayuda que no quieres que sea oída y que por ende se queda sin contestar? Entonces, cuando a veces hemos hecho la entrega de pecados al Espíritu Santo es porque esperamos castigo por parte de Él hacia las personas que se lo merezcan. Espíritu Santo, te entrego a mi hijo que se distrae mucho para que lo castigues, quitándole sus medios de distracción. Y eso jamás va a pasar, porque el Espíritu Santo no es un castigador. El Espíritu Santo reconoce los errores y el deseo del Espíritu Santo es corregir errores, no pecados. Lo que tienes que hacer tú y yo y nosotros como estudiantes es dejar de ver pecados y estar por lo menos dispuestos a verlos de otra manera. Y aquí nos da una referencia al curso. Todo error es necesariamente una petición de amor. Entonces, ¿qué fue el pecado? Pues solamente, viéndolo desde el amor, el pecado solamente era una equivocación que queríamos mantener oculta. Una petición de ayuda que no queríamos que se escuchara. Y por lo tanto se quedaba sin contestar. La idea de un error incorregible no tiene sentido para el Espíritu Santo. No tiene sentido. Si tú le ofreces al Espíritu Santo tu confianza para corregir errores, Él con gusto lo va a hacer. Eso es la expiación. Pero en ocasiones el estudiante confunde la expiación con el castigo, con la venganza. Ojo con ese punto. Dice por aquí Jazz, me quedó claro la sesión pasada que, aun y cuando no sintieras amor por la otra persona, sí puedes tener actos de amor hacia ella. Excelente, Jazz. Porque como vimos en la última sesión, el amor es una idea que se puede extender. Aunque no sientas amor en ese momento, tú extiendes la idea del amor y pasa lo mismo con la idea del error. Podemos dejar de extender la idea del pecado y comenzar a extender la idea del amor, del error como petición de amor. Se puede hacer. Y eso es lo que tiene todo el significado. Como nos dice el párrafo 5. En el tiempo, el Espíritu Santo ve claramente que el Hijo de Dios puede cometer errores. En esto comparte su visión, mas no comparte su criterio con respecto a la diferencia que existe entre el tiempo y la eternidad. Y cuando la corrección se completa, el tiempo se convierte en eternidad. El Espíritu Santo puede enseñarte a ver el tiempo de manera diferente y a ver más allá de él, pero no podrá hacerlo mientras sigas creyendo en el pecado. En el error puedes creer, pues este puede ser corregido por la mente, pero el pecado es la creencia de que tu percepción es inalterable y de que la mente tiene que aceptar como verdadero lo que dicta la percepción. Si la mente no obedece, se la juzga como desquiciada. De ese modo, la mente, que es el único poder que podría cambiar la percepción, se mantiene en un estado de impotencia y restringida al cuerpo por miedo al cambio de percepción que su maestro, que es uno con ella, le brindaría. La expiación. La expiación es el plan de la corrección de los errores, no de los pecados. Y cuando todos los errores han sido corregidos, el tiempo se convierte en eternidad. El Espíritu Santo te va a enseñar a ver el tiempo de manera diferente. Y eso te va a permitir que puedas ver errores en lugar de pecado.
Porque, por un lado, los pecados están totalmente relacionados con cosas del pasado, mientras que los errores son algo actual. El error se comete ahora, mientras que el pecado se cometió hace mucho tiempo y lo estás cargando todavía el día de hoy. Entonces, aprender a usar el tiempo tal como el Espíritu Santo lo usa, te permitirá a dejar atrás la búsqueda de pecados, dejar atrás la atracción de la culpa y dedicarte únicamente al momento actual con el instante santo, tal como lo comentó Jazz en su experiencia que nos contó, para ver errores que se pueden corregir. En el error puedes creer, pues este puede ser corregido por la mente. Esto es lo que yo hablé hace un momento de los creos. En el error puedes creer. El error es: creo que tú me haces daño, creo que yo te hago daño, creo que no soy suficiente, creo que la gente me maltrata. Creos. Los creos son lo que se entrega al Espíritu Santo. Pero el pecado es la creencia de que tu percepción es inalterable. El pecado es: yo lo vi con mis propios ojos, nadie me lo contó, me dañó esa persona. Tengo las cicatrices del daño y por eso no lo voy a perdonar. Me juré que jamás lo iba a perdonar. Yo lo vi. Pero no quieres cambiar tú. No, no quiero cambiar. Yo lo vi y así me quedo. No importa que me muera, no voy a cambiar mi manera de ver a la gente. Bueno, eso significa el deseo y la atracción total por la culpabilidad. Me atrae el pecado porque me atrae la culpa. Y no hay nada que hacer en ese momento, más que ser pacientes hasta que esta persona quiera la paz. Porque evidentemente vivir dentro de la atracción de la culpa es la negación a la paz. Como nos dice aquí, de ese modo la mente, que es el único poder que podría cambiar la percepción, se mantiene en un estado de impotencia y restringida al cuerpo por miedo al cambio de percepción que su maestro, que es una con ella, le brindaría. ¿Te has preguntado por qué hay gente necia? ¿O por qué creemos que hay gente necia? Por miedo. La necedad es un aspecto del miedo que mantiene los pecados en su lugar, ahí, frente a mí. Entonces yo no voy a cambiar mi forma de ver, porque si no, tengo miedo a que toda mi realidad se derrumbe. Efectivamente tiene que ver con los cuerpos. Para el pecado los cuerpos son importantísimos. Lo que ese cuerpo me hizo, lo que ese cuerpo no me hizo. En el pecado no se ven peticiones de ayuda. En el pecado lo que se ve es maltrato, abandono, rechazo, sufrimiento, dolor, abuso. Eso es lo único que ve el pecado. Y todo ello es parte de un juicio que hacemos ante un comportamiento. Belkis dice: entrego mi adicción a la culpabilidad. Es lo más conveniente para que el Espíritu Santo te dé otra atracción, la atracción del amor. Esto lo veremos ya muy pronto, en los próximos capítulos. Aparecen los obstáculos a la paz. Creo que ya es la siguiente clase. La alternativa a la atracción de la culpa es la atracción del amor. Pero no puedes estar atraído por la culpa y por el amor. O te atraen las quesadillas con queso, o te atrae un pozole. Pero a menos que trates de que estén en el mismo lugar, no podrías estar atraído por los dos. Pasa lo mismo entonces con el aspecto de la culpa. Si te atrae la culpa, no te puede atraer el amor. Pero tú puedes elegir qué quieres que te atraiga. Que te atraiga el amor, te atraiga la culpa. Y por eso es lo que estamos estudiando ahora. Claudio Villegas dice: Mos, y no querer también querer ser perfecto. Mos, y no es querer también querer ser perfecto. Pregunta, Claudia: ¿querer ser perfecto es un error o es un pecado? Es lo que te planteo. Y esa va a ser la pregunta que nos vamos a hacer y va a quedar de tarea para la clase en el WhatsApp toda la semana. Cuando nos sintamos fuera de la paz por una cosa que hayamos visto, tenemos que preguntar: ¿esto que veo es un error o es un pecado? ¿Querer ser perfecto para ti, Claudia, es un error o es un pecado?
para ti. Vámonos entonces a la parte número 6 que dice: cuando te sientas tentado de pensar que el pecado es real, recuerda esto. Si el pecado es real, ni tú ni Dios lo sois. Si la creación es extensión, el Creador tiene que haberse extendido a sí mismo y es imposible que lo que forma parte de él sea completamente diferente del resto. Si el pecado es real, Dios no puede sino estar en pugna consigo mismo. Tiene que estar dividido, debatiéndose entre el bien y el mal, ser en parte cuerdo y en parte demente. Pues tiene que haber creado aquello que quiere destruirlo y que tiene el poder de hacerlo. ¿No sería más fácil creer que has estado equivocado que creer eso? Claudia nos dice, es un error querer ser perfecto. Entonces entregas tu error. Creo que quiero ser perfecto. Para el Espíritu Santo, la perfección no es una creencia. Para el Espíritu Santo, la perfección es una realidad en ti, Claudia. Tú eres perfecta. No como cuerpo, sí como espíritu. Tu error es querer ser perfecta en cuerpo, querer ser perfecta en acciones, querer ser perfecta en actitudes. Tu error es creer que la perfección está en lo que haces, mientras que el Espíritu Santo te dirá que lo correcto es verte perfecta en el ser espiritual. ¿Notas cuál fue el error? Que buscas la perfección donde no la está. Pero la perfección es real, solo que no está en el mundo que ves. Está en el ser que Dios creó. Dice Belkis, ¿esto que veo es un error o un pecado? Esa va a ser la pregunta, ¿eh? ¿O esto que afirmo es un error o un pecado? Nos dice esta sección, si el pecado es real, ni tú ni Dios son reales. Estamos reflexionando acerca de la realidad del pecado. Estamos entendiendo que para un curso de milagros el pecado no es real. Pero si fuera real, entonces tendríamos que asumir que Dios no sería real ni yo tampoco. Si el pecado es real, entonces Dios no es real. Porque si el pecado es un acto que puede atentar contra su creador, quiere decir que o Dios permite los pecados dentro de su propia realidad, lo cual nos haría suponer que Dios está loco, o que Dios no sabe que los pecados son reales, y por lo tanto sería un poder mayor que el que Dios tiene, y Dios ya no sería Dios. Por lo tanto, si establecemos que Dios es amor y que solo el amor es real, el pecado no tiene ningún tipo de injerencia en el amor. Ninguno. Lo más que puede suceder es un error. Y los errores son corregibles y nunca podrían estar en conflicto con el amor. Pero los pecados, al ser actos contra el amor, podrían amenazarlo. Lo que estamos entendiendo es que los errores no amenazan al amor. Los pecados parece pretender amenazar al amor. Pero si los pecados no son reales, nada puede amenazar al amor, porque los errores no lo hacen. Un error no amenaza. Un error es una distracción. Te puedes distraer del amor, pero eso no significa que lo pierdas. Por eso es que para el curso los pecados no son reales. No tiene sentido aceptarlos como reales en el camino de la paz que estamos estudiando, porque tiene una repercusión importante también en las relaciones que
experimentamos. Una relación especial es una relación que solamente ve pecados, mientras que una relación santa es aquella que percibe errores que se corrigen. En una relación especial no corriges, en una relación especial castigas. Castigas porque hay pecados allí, pecados que tú percibes, pecados que gritan maldad, odio, rechazo, abandono. En una relación santa, solo se perciben errores que son peticiones de amor y se responden con amor. Un error se responde con amor, jamás con el castigo, jamás con el miedo, jamás con la venganza, jamás con el rechazo, jamás con el abandono, nunca, jamás. Un error siempre y únicamente se va a contestar con amor. Dice el párrafo 7. Mientras creas que tu realidad o la de tu hermano está limitada a un cuerpo, seguirás creyendo en el pecado. Mientras creas que los cuerpos se pueden unir, seguirás encontrando atractiva la culpa y considerando el pecado como algo de valor inestimable. Pues la creencia de que los nuevos cuerpos limitan a la mente conduce a una percepción del mundo en la que la prueba de la separación parece abundar por todas partes. De este modo, Dios y su creación parecen estar separados y haber sido derrocados. Pues el pecado demostraría que lo que Dios creó santo no puede prevalecer contra él ni seguir siendo lo que es ante su poderío. Al pecado se le percibe como algo más poderoso que Dios, ante el cual Dios mismo se tiene que postrar y ofrecer su creación a su conquistador. ¿Es esto humildad o demencia? Es muy importante siempre estar contestando estas preguntas. Se necesita contestar todas estas preguntas. Esto es así porque para el curso de milagros las preguntas que se dejan allí tienen un impacto profundo entre lo que estamos comprendiendo. Se nos invita a pensar. Si el pecado fuera real, demostraría que lo que Dios creó santo no puede prevalecer contra él, ni seguir siendo lo que es ante su poderío. Si el pecado fuera real, no tendríamos nosotros escapatoria alguna, porque entendemos que somos la extensión de la santidad del Creador. Y entonces representaría el pecado algo más poderoso que Dios, ante lo que Dios mismo tendría que postrarse a los pies del pecado. Imagínate a Dios hincado ante el ego. Si el ego podríamos verlo como un representante del pecado, ¿te puedes imaginar lo que significaría que Dios mismo, el creador del amor, se inclinara o se postrara a los pies del ego? ¿Es algo que a ti te gustaría ver? ¿Eso tendría sentido? ¿Tú crees que sería humildad que Dios se postrara ante los pies del ego? ¿Crees que eso tendría sentido? ¿Eso sería humildad o demencia? Porque esta es la figura que se nos está invitando a reflexionar. ¿Tú crees que el amor tendría que postrarse ante los pies del miedo? ¿No es una locura eso? Y todo esto surge porque mientras creas que los cuerpos se pueden unir, seguirás encontrando atractiva la culpa. La base de los cuerpos unidos, como una parodia de la verdadera unión espiritual, es lo que fomenta la culpa. ¿Solo te puedes unir a tus hermanos a través de su cuerpo? ¿O crees que te puedes unir a tus hermanos solo porque tienes su cuerpo frente a ti o unido a ti? Este punto es muy importante porque te da entonces un parámetro del por qué no perdonamos. Un aspecto corporal en el que los demás han hecho algo con sus cuerpos
que nos han estado dañando y que tratamos de unirnos otra vez a sus cuerpos. Es una situación típica. Hay una persona con la cual yo tenía buena conexión física. Ya no está. Me siento abandonada o abandonado. Eso es un ejemplo de atracción de la culpa. Y uno podría pensar, oye, pero eso no, yo no lo veo así, yo lo veo simplemente como la persona se fue. Pero ¿por qué tendrías que extrañar el cuerpo de esa persona? Piénsalo por un momento, ¿no es algo demente? ¿No es algo extraño que tengas que extrañar los cuerpos de otras personas? Yo sé que tú y yo estamos acostumbrados a la nostalgia, pero tal vez nunca te has preguntado si eso es algo normal o es algo que con lo que hemos tenido que aprender a convivir porque creemos que las relaciones son puramente corporales. Repito la pregunta. ¿No es extraño que extrañemos los cuerpos de las personas que no están con nosotros? Cuando mentalmente siempre tienes una imagen de esa persona, ¿qué es lo que te hace extrañar esos cuerpos? La respuesta que da el curso de milagros es culpabilidad. Y no te lo esperabas, porque yo también cuando vi este tema no me lo esperaba. Entonces lo que yo extraño de aquella persona no es su cuerpo en sí, con sus actitudes, con sus abrazos, sino que la culpabilidad me lleva a ponerle nombre a ese sentimiento de extraño su cuerpo. Y evidentemente ahora ya es culpable la persona de no estar conmigo. Ya no está aquí. Es culpable de que yo no esté en paz, porque por su culpa, porque le extraño, no puedo estar en paz. Y esto es lo que el curso viene a plantear. Seguirás encontrando atractiva la culpa mientras creas que los cuerpos se pueden unir. Y por supuesto, yo diría, extraño a esa persona porque me unía a su cuerpo. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no te unes a su mente? Porque no es igual. Es más importante unirme a su cuerpo que a su mente con un recuerdo. Sin embargo, eso pone un punto en el que nos limitamos. Porque la culpa sigue siendo atractiva. Y el pecado sigue teniendo un valor inestimable. El pecado se basa en esta visión corporal, en esa métrica corporal, en este acompañamiento corporal y en esa obsesión corporal. Mucha gente llega y dice, yo quiero saber cómo desapegarme de una persona. ¿Cómo que de una persona? Sí, porque todo el tiempo le estoy pensando, no la quiero pensar. No, esto no es una clase de budismo tibetano, donde tengas que desapegarte. Esto es un curso de milagros y es diferente en ese sentido porque no son enseñanzas de desapego, son enseñanzas de liberación de la culpa. El hecho de que tú estés obsesivamente pensando en alguien, porque no está su cuerpo físico allí, se reduce a lo siguiente: la atracción de la culpa y el deseo de ver el pecado. ¿Alguna vez te habías puesto a considerar esto? La creencia de que los cuerpos limitan a la mente conduce a una percepción del mundo en la que la prueba de la separación abunda en todas partes. Entonces ves a todos como separaciones con patas de aquí para allá. Y cuando logras capturar a una de esas separaciones, piensas que ya te completaste. Y cuando esa separación con patas se vuelve a ir, te vuelves a sentir solo, separado. Y vuelves a buscar a otra separación con patas que te dé un poco de compañía. Y todo ese juego es la repetición del pecado una y otra vez. Porque en lugar de cuestionar si la unión es puramente corporal, te quedas afirmando que la unión es necesariamente corporal. Entonces la pregunta aquí, ¿unirte a los demás implica necesariamente tu cuerpo? ¿Habrá algún otro mecanismo? Bueno, para el curso de milagros la respuesta es sí. El otro mecanismo se llama milagro y no necesariamente involucra al cuerpo.
Seguimos revisando en el párrafo número 8 la premisa sobre la realidad del pecado, que dice así: si el pecado es real, tiene que estar permanentemente excluido de cualquier esperanza de curación. Pues en ese caso habría un poder que trascendería al de Dios, un poder capaz de fabricar otra voluntad que puede atacar y derrotar su voluntad, así como conferirle a su Hijo una voluntad distinta a la suya y más fuerte. Y cada parte fragmentada de la creación de Dios tendría una voluntad diferente, opuesta a la suya, y en eterna oposición a Él y a la de los demás. Tu relación santa tiene ahora como propósito la meta de demostrar que eso es imposible. El cielo le ha sonreído y en su sonrisa de amor la creencia en el pecado ha sido erradicada. Todavía lo ves porque no te das cuenta de que sus cimientos han desaparecido. Su fuente ya ha sido eliminada y solo puedes abrigarlo por un breve tiempo antes de que desaparezca del todo. Lo único que queda es el hábito de buscarlo. Afortunadamente el pecado no es real y por lo tanto tenemos esperanzas de curación. Una relación santa es la esperanza de curación. La relación santa es el lugar donde vas a practicar el cambio de percepción entre pecado y error. Por eso se necesita una relación santa, la cual no necesariamente implica corporalidad. Relación santa es la relación con tu hermano, más allá del cuerpo, más allá de la suposición de que tienes que escucharlo físicamente o mirarle físicamente. La relación santa es una idea. Toda relación, de hecho, lo es. Pero el propósito de la relación santa como idea es demostrar que es imposible que el pecado sea real. El pecado. Los errores son corregibles y forman parte de la percepción del Espíritu Santo que te ofrece para que tú puedas liberarte entonces de la atracción de la culpa. Para liberarte de tanta atracción que sientes por la culpa es muy importante permitirte cuestionar la realidad de los pecados que percibes. Esto quiere decir que durante cierto tiempo tú vas a seguir percibiendo pecados. Ese no es el problema es que no los cuestionas. Ese es el problema. Nuestro mayor obstáculo que tenemos hoy es que damos por hecho que todo lo que no nos gusta o que nos ofende o que nos altera es un pecado incuestionable. Es ahí donde hacemos un alto y decimos, es momento de cuestionar. ¿Esto es un pecado o esto es un error? Y si tú respondes que es un error, pues entonces que el Espíritu Santo lo corrija por ti. Esto que veo es un error, Espíritu Santo, te lo entrego, corrígelo. Pero no entregues pecados. No hagas ese paso innecesario, porque te quedarás esperando, como dicen por allí, como novia de pueblo, bien emocionada y no más no llega el novio. Es lo que ha ocurrido en ocasiones. Muchos estudiantes de buena fe, con buena alegría, porque se aprendieron como si fueran las tablas de multiplicar, 2 por 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 16, aprendieron que todo se tiene que expiar. Y van con la cantaleta de voy a expiar esto, voy a expiar aquello, voy a expiar. Pero no ha habido una reflexión de lo que tenemos que hacer en el proceso de la expiación. Y de que la expiación no es una invocación con palabras. Ojalá fuera así, porque sería un manual que seguimos al pie de la letra y los resultados serían inmediatos. Es más bien un acto de reflexión sobre la renuncia a tu manera de ver. Tienes que renunciar a ver pecados, porque no son reales. Los ves, pero no son reales. El primer paso es cuestionarlos, el segundo paso es aceptar que son ilusiones y el tercer paso es corregir los errores, no los pecados. Esto creo que no puede ser por demás que lo estemos repitiendo. No se perdonan pecados, no se expían pecados.
Se corrigen errores y se perdonan errores, pero jamás los pecados. Dice después el párrafo 9. Sin embargo, al contemplar el pecado con la sonrisa del cielo en tus labios y con la bendición del cielo en tu mirada, no seguirás viéndolo por mucho más tiempo, pues en la nueva percepción la mente lo corrige cuando parece presentarse y se vuelve invisible. Los errores se reconocen de inmediato y se llevan enseguida ante la corrección para que sean subsanados, no ocultados. Serás curado del pecado y de todas sus atrocidades en el instante en que dejes de conferirle poder sobre tu hermano, y lo ayudarás a superar sus errores, a liberarlo jubilosamente de la creencia en el pecado. Hay muchos puntos aquí que tenemos que tomar en consideración. Primero, los errores se reconocen de inmediato y se llevan enseguida ante la corrección. O sea, esto que acabo de leer es la práctica de la entregadera de la expiación. Así lo digo, la entregadera. Pero de la forma correcta. Los errores se reconocen y después se entregan. Se entregan al Espíritu Santo y que Él los corrija. Esto significa que el Espíritu Santo nos ofrece una percepción diferente. No le pedimos al Espíritu Santo que nos explique por qué hay errores, sino que los detectas, los entregas y aceptas la corrección. No los corriges tú. La impecabilidad, querida Claudia, es ver que tu hermano no es pecador. La palabra impecable significa sin pecado. Eres impecable tú y tu hermano, porque lo único que están haciendo es cometer errores que se pueden corregir. La relación santa representa la práctica de la impecabilidad. En el curso de milagros, esta palabra hace alusión a lo no pecable. Pecabilidad es la habilidad para pecar, mientras que impecabilidad es la negación de la habilidad de pecar. Por lo tanto, sería la imposibilidad de pecar. Es imposible que el Hijo de Dios pueda pecar. No lo tiene como habilidad. No es una habilidad del Hijo de Dios. Es una habilidad del ego, pero no del Hijo de Dios. La pecabilidad solamente es una experiencia del ego, no del Hijo de Dios. Así que, como Hijo de Dios o como el ser que Dios creó, tú solamente puedes percibir errores. Y es lo que nos dice el curso. Percibe los errores, entrégalos ante la corrección, que es el Espíritu Santo, deja que sean subsanados para que tú seas curado y puedas entonces ayudar a otros a que superen sus errores también. Pero errores. Cierta vez una persona me dice: Mos, me siento muy mal porque el curso de milagros lo he practicado por muchos años y todavía me siento muy mal, muy culpable. No sé qué hacer. Yo le preguntaba: ¿y qué problema hay ante ello? Problema sería que no supieras que con el curso de milagros puedes liberarte de la culpa. Afortunadamente tienes al curso para practicar el perdón y dejar de sentirte culpable. Y me decía: sí, pero es que ya lo practiqué mucho y la culpa sigue. ¿Y qué problema hay con eso? Que ya quiero estar en paz. En este momento practica el perdón y estarás en este momento en paz. Porque puede ser también la visión del pecado de no estudiar bien el curso de milagros. Muchos estudiantes cargan con ese pecado. Mi pecado es que hice o practiqué mal el curso. Ese es mi pecado. O sea,
¿Me estás diciendo que no tienes corrección? No importa que lo hayas practicado mal, hoy lo puedes practicar bien. ¿Por qué te quedarías desde la visión pecaminosa y no desde el error? Muchos estudiantes cargan con el pecado de no practicar el curso de milagros bien o no haberlo hecho bien, pero al mismo tiempo se están encerrando en su propia cárcel donde el Espíritu Santo no puede hacer nada más. Lo que el estudiante puede hacer en ese momento es decir, tal vez cometí errores en mi práctica del curso de milagros, pero hoy puedo elegir de nuevo. Hoy tengo otra oportunidad. Hoy lo voy a practicar. No importa el pasado. Lo que importa es que hoy, en este momento, puedo practicar el perdón. No importa cuántas veces perdoné. Puedo perdonar otra vez hoy. Entonces, ¿el hecho de que tú no hayas estudiado bien el curso de milagros es para ti un error o un pecado? Debería de ser simplemente un error que se puede corregir, pero no un pecado que tengas que cargar con él y castigarte también. Y hasta parece que los estudiantes que creen que no hicieron bien el curso de milagros se castigan dándole una vuelta más, dándole otra vuelta más, matándose por entender al curso de milagros y no se están dando cuenta que están haciendo todo lo contrario de lo que el curso propone, que es la liberación de la culpa. No hay nada de malo en darle una vuelta más al curso, pero no desde la culpa, ni desde el castigo. Por eso, el hecho de que quieras estudiar otra vuelta más del curso de milagros es para ti un error, o debido a un error, o debido a un pecado. Eso nos ayudará mucho en nuestras motivaciones cotidianas. Dice por aquí Claudia, a eso me refiero con querer ser perfecta. Yo me digo, ay, así no es. Pero ya lo dijimos, tu error es pensar que tienes que tener actos perfectos, hacer cosas perfectas, cuando en realidad tu perfección no está en el nivel de la percepción. Tú no eres perfecta en lo que haces y no necesitas tampoco hacerlo. Tú eres perfecta en el ser. Eres perfecta en lo que no haces. Entonces es un error de niveles. Esto también el curso de milagros lo ha representado en varias opciones. El error es confundirte de nivel. Creer que en el nivel de la forma, en el nivel del cuerpo, tú tienes que ser todo lo espiritual que eres en el nivel del espíritu. En el nivel del espíritu tú eres eterno, tú eres perfecto, tú eres inmutable. En el nivel del espíritu no te enfermas. Pero en el nivel de la forma, te enfermas, te equivocas, te mientes, te dañas. Y entonces hay una sensación de pecado porque solo ves el nivel de la forma con el cuerpo. Lo que expías aquí es mi confusión de niveles. Estoy perdido como Adán en el Día de las Madres, tratando de que en el nivel de la forma se represente mi espiritualidad, lo cual es absolutamente innecesario. Para eso tenemos nuestras herramientas como el instante santo, como la relación santa, como el perdón. Y también tenemos una que el curso lo ha dicho en alguna parte, pero ahora lo saco a colación, y es: no hagas más de lo que se te pide. Haz solo lo que se te pide para que alcances los objetivos del curso. Si solo tienes que practicar el instante santo, solamente haz eso para llegar a un momento santo. Nada más. Esto también ya lo estudiamos en el capítulo 18. Pero nuestra sensación pecaminosa nos dice que no solamente hagamos eso, sino que hagamos más cosas. Entonces ahora, voy a hacer el instante santo, voy a ver cuáles son los pasos de la expiación, me voy a parar de cabeza, me voy a limpiar los chakras, me voy a rascar la cabeza, me voy a limpiar las barras de Access, voy a hacer 1000 cosas, con el objetivo de llegar al mismo punto, un momento de liberación. Ahí es cuando todo eso es un reflejo del pecado. Si te has puesto a preguntarte por qué no me quedo conforme con el medio que me da el curso de milagros, es porque todavía hay esta atracción de la culpa de que debo de estarlo haciendo mal y que lo puedo compensar con otras actividades. ¿Por qué no solamente dedicarte a lo que el curso de milagros pone como medio, como alcance y como fin, que es la paz de Dios?
Y con eso podrías avanzar mucho más rápido. Dice Jazz, hay un error creer que porque estudias un curso de milagros no puedes enojarte, enfermarte, etcétera. Solo son errores y habría que eliminar. Perdona, y habría que sentirnos habría que sentirnos culpables por ello. Sí, efectivamente, querida Jazz, tú solamente ves ahí que es un error pensar que ya no tendrás que enfermarte. Pero no es lo mismo a decir, ya no debo de enfermarme. Creo que ya no debería de enfermarme. Creo que, etcétera. ¿Estaré en lo correcto o no? Espíritu Santo, dime cómo tengo que ver esto que se ve como enfermedad desde la visión del ego, ¿cómo lo tengo que ver? El Espíritu Santo no ve enfermedades, ¿eh? El Espíritu Santo ve oportunidades de perdón. Entonces, si el Espíritu Santo lo ve con amor, ¿por qué yo me sigo cargando el pecado de juzgarme porque por tonto me enfermé? ¿Qué emoción tendría atrapada que por tonto me enfermé? Cuando en realidad para el Espíritu Santo sería, eso no importa, solo es un error. El error es no verte con amor en este momento tan importante que estás pasando dentro de tu percepción. Dice Claudia Villegas, Mos, me la paso repitiendo, debí haberlo elegido mal y voy de nuevo. ¿Vas de nuevo a dónde? ¿A elegir otra vez mal? Recuerda que elegimos mal cada vez que utilizamos un pecado para tomar una decisión. No te voy a decir lo que ya he escuchado de otros facilitadores que te dices eliges mal cuando no eliges con el Espíritu Santo, sino que ahora lo voy a enfocar al tema que estamos hablando. Eliges mal cuando tomas como base un pecado para tus próximas decisiones. Eliges correctamente cuando recuerdas un error que ya se corrigió. Ahí ya tenemos otro punto de vista interesante. Si sigues eligiendo pecados, para tu toma de decisiones vas a repetir pecados. Es justo lo que acabamos de leer en el párrafo número 3, me parece, que los pecados se repiten. Y se repiten porque los tomas como base para tomar decisiones que parecen ser nuevas. Si tomaste una decisión desde un pecado, donde hubo dolor, hubo miedo, lo más seguro es que el resultado de esa decisión siga siendo miedo y conflicto. Pero si hay un error que ya corregiste, puedes tomar una decisión desde la corrección. Yo ya corregí que la gente no me está dañando, por lo tanto puedo tomar una decisión de unirme a los demás sin el miedo a que me dañen, porque ya corregí, ya me di cuenta que nadie me está dañando. Pero si tomo la decisión pensando que la gente me dañó, ahora voy a decidir algo para que no me dañe, estoy cayendo en el mismo pecado. Cuando ya entendí que nadie me estaba dañando, que yo me estaba haciendo todo, puedo ir tranquilamente por la vida relacionándome con todo mundo. Entonces mis decisiones estarían basadas en la corrección, no en el pecado. Ese punto se tiene que repasar con detalle. El instante santo va a ser también nuestra manera de poder utilizar esta corrección. Por eso nos dice el párrafo 10. En el instante santo verás refulgir la sonrisa del cielo sobre ti y sobre tu hermano. Derramarás luz sobre él en jubiloso reconocimiento de la gracia que se te ha concedido. Pues el pecado no puede prevalecer contra una unión que el cielo ve con beneplácito. Tu percepción sanó en el instante santo que el cielo te concedió. Olvídate de lo que has visto y eleva tus ojos con fe hacia lo que ahora puedes ver. Las barreras que impiden el paso del cielo desaparecerán ante tu santa mirada, pues a ti que eras ciego, se te ha concedido la visión y ahora puedes ver. No busques lo que ha sido eliminado, sino la gloria que ha sido restituida para que la veas. Y finalmente dice, mira a tu Redentor y contempla lo que Él quiere que veas en tu hermano. Y no permitas que el pecado se alce nuevamente y ciegue tus ojos. Pues el pecado te mantendría separado de Él, pero tu Redentor quiere que veas a tu hermano como a ti mismo. Vuestra relación es ahora un templo de curación, un lugar donde todos los que están fatigados pueden venir a descansar.
En ella se encuentra el descanso que les espera a todos después de la jornada. Y gracias a vuestra relación, todos ellos se encuentran más cerca de ese descanso. Esto último representa principalmente lo que significa la corrección del instante santo. A ver, el instante santo es parte de la expiación. ¿Tú sabías que puedes practicar expiación con un instante santo? ¿Lo sabías? No están desconectadas esas herramientas. Van a lo mismo. Solo que depende de la fase de aprendizaje en la que te encuentres. Cuidado con utilizar tanta muletilla de expiar, expiar y expiar, expiar. Y de pronto se te presenta el instante santo y piensas que es otra cosa. En realidad van al mismo lugar. Puedes expiar utilizando el instante santo. Los que están en las lecciones, en la fase de aprendizaje de la relación santa, su forma de solicitar expiación es con el instante santo. Por eso se enfoca este punto del curso a que con el instante santo dejes de ver pecados y aceptes errores. El pecado no puede hacer acto de presencia en un instante santo. Olvídate de lo que has visto y eleva tus ojos con fe hacia lo que ahora puedes ver. Esta es una forma poética de decir, deja de estar viendo únicamente el cuerpo de tu hermano y ponte a ver la petición de ayuda y de amor que se está desarrollando. Mira a tu Redentor. Redención es expiación. El Redentor es el expiador. Es una palabra sinónima. Redención es igual a expiación. Por lo tanto, Redentor es igual a expiador. Expiador es el Espíritu Santo. Mira a tu expiador y contempla lo que el Espíritu Santo quiere que veas en tu hermano. Y no permitas que el pecado se alce nuevamente y ciegue tus ojos. No basta con que digas, Espíritu Santo, te entrego la creencia que tengo de que mi hermano es abusivo, sino que, Espíritu Santo, quiero ver a mi hermano como tú lo ves. No te quedes a la mitad de la lección. La lección es completa, pero lleva dos partes: entregar los errores y aceptar la expiación, que también significa ver cómo lo hace el Espíritu Santo. Espíritu Santo, quiero ver como tú. Esa también es otra manera de expiar. ¿Tú sabías eso? Bueno, ahora ya lo sabemos, ya lo estamos repasando. No permitas que el pecado se alce nuevamente y ciegue tus ojos, porque si tú sigues viendo pecados, tus ojos siguen cerrados y no importará toda la entregadera que le hagas al Espíritu Santo. Mientras haya pecado para ti, ante lo que ves, te estás negando al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no entiende, o mejor dicho, no analiza tus pecados, sino simplemente te está ayudando a que no los consideres tú de manera tan seria. Si tú ves pecados en tu hermano, tampoco los justifiques ni los trates de explicar por tu cuenta. ¿Por qué tu hermano cometió un pecado? La respuesta es, no lo sé. Yo solo veo un error que seguramente se puede corregir. Nada más. Ponernos de analíticos ante el pecado nos hace perder el tiempo y evitamos utilizar los medios de la expiación. Nunca se nos ha dado la función de ser analíticos del pecado. Jamás. Es perder el tiempo. Pero sí se nos ha invitado a ser parte de la redención. Por lo tanto, tenemos que seguir las reglas de la redención. Número 1, aceptar que lo que está pasando allí es un error. Número 2, entregar tus errores al expiador. Y número 3, aceptar la expiación que te ofrece el expiador. Nada más. No habría más cosas que hacer. Los mecanismos están a través del instante santo en tu relación santa. Es lo que nos compete el día de hoy.
Con esto estaríamos finalizando el tema. Y antes de desconectarnos e irnos a descansar, me gustaría saber si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran extender antes de hacer nuestra práctica. Vamos. Sí, adelante. Adelante, ¿quién está por ahí? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te va, querida Elisa? ¿Qué dices? Aquí saludándolos. Pues, sabes, pues escuchándote, llevando el curso, con meditaciones, buscando esos instantes. A veces mi ser me dice como puramente, mente, pues que esto es curso de milagros, pero no lo logro integrar, ¿sabes? O sea, hay días, momentos donde la emoción así, pues ya te platiqué que estoy pasando por una situación extraordinaria, pero es como que las lágrimas no dejan de salir, como que la emoción está ahí contenida, como que el cuerpo no hay forma, no hay ganas de hacer. Y entonces yo digo, ¿cómo? O sea, a veces siento que no domino bien la técnica, si le podemos llamar técnica, que no se me hace adecuado, pero esa parte pues del instante santo, de la expiación, como ahorita dices, pues si son sinónimos o no, de qué se trata, y sí logro en momentos publicar, pero siento que me rebasa y pues no sé qué retroalimentación me puedas dar al respecto, porque decía Inerayo, ¿no? Que me digas que escuchas mis meditaciones, no me agrada tanto, quiero que tú hagas las tuyas. Quiero que tú tengas esa capacidad y sí, o sea, en cada instante, como ahorita, todo el ejemplo que pusiste, ya sé que no me están haciendo daño, que yo me estoy haciendo daño a través de la relación, que yo ya puedo ver esto y esto, pero al final es así como, no lo integro, o sea, para concluir, ¿no? O sea, es esa, me da hasta como ansiedad y culpa también siento y el juicio de decir, bueno, si ya sé qué es esto, ¿por qué sigo sintiendo esto? O sea, esa es mi inquietud. Sí, claro que sí, querida Elisa. Todo lo que sientes en relación a la clase que estuvimos viendo hoy se debe a tu atracción por la culpa. Como decíamos al principio, somos adictos a la culpa, pero no la queremos dejar. Otros son adictos a la Coca-Cola, no la quieren dejar. Otros somos adictos al mezcal, no lo queremos dejar. Y no lo queremos dejar porque pensamos que nos ofrece algo. El curso, cuando estás practicando los ejercicios, tiene ya un proceso automatizado e incluso que trabaja en varios niveles de tu mente. ¿Estás practicando cada ejercicio o solamente lo estás leyendo? Realmente cuando tienes problemas recurres a tu lección del día o solamente tratas de tener un placebo a través de palabras bonitas que te ayuden a relajarte y olvidarte del problema. El curso te lleva a que los problemas los encares sabiendo que son ilusiones, no sabiendo que son realidades o pruebas que se te ponen para que puedas evolucionar, sino son ilusiones que están en tu propia mente, no están afuera. Tú misma te los estás imaginando como si fueran realidades porque representan el pecado que has cometido o que crees que cometiste. Entonces, ¿cuestionas tus problemas? ¿Cuestionas la realidad de ellos? Llegas a un punto donde dices, a ver, ¿esto que estoy experimentando realmente merece tanta de mi atención? ¿Realmente es tan importante esto como yo mismo o yo misma me lo he creído? Eso es cuestionar la realidad de tus problemas y poner en práctica el curso. No te digo que de pronto digas, este problema es una ilusión y estoy tranquila y no hay estrés, sino que el primer paso es cuestionar. Entonces, sugerencias. Tu lección del día. Problema del día, solución con tu lección del día. Sugerencia número 2. Cuestiona la realidad de lo que está pasando. ¿Es esto? Y te puedes llevar incluso la práctica que les dejo de tarea.
¿esto es un error o es un pecado? Ya dijimos que un pecado es aquello que no se puede corregir. Un error se puede corregir. Ahora, tú decides si es un pecado o si es un error. Tú decides si se puede corregir o no, pero primero tienes que acomodar eso en el lugar que corresponde. Vamos a suponer que haya personas que te están injuriando, que en este momento están hablando mal de ti, y a ti te afecta, te molesta, te incomoda. La pregunta que tendrías que hacer de práctica es, ¿esto es un pecado o es un error? Si es un pecado, es que lo que están hablando de ti, tú ya no lo vas a poder cambiar y te va a afectar toda la vida. Los pecados producen traumas. Los errores producen milagros. Tú puedes decir, a partir de este momento esto no es un pecado, solamente es un error. O ellas están equivocadas, o yo estoy equivocada, o todos estamos equivocados y no nos hemos conocido como debería ser. Solo es un error que se puede corregir. Y quizá la forma de corregir sea acercándome más a ellas, charlar más con ellas, o no tomármelo tan en serio. Tal vez el error está en que todo lo tomamos demasiado en serio. Nos olvidamos de reír, nos olvidamos de amar, nos olvidamos incluso hasta de respirar con esa conciencia de disfrutar este momento. Entonces te puedes llevar, esa sería mi tercera sugerencia. Llévate la pregunta en estos días. ¿Es esto un error o un pecado? Porque un error sí lo puedo corregir con el Espíritu Santo, mientras que un pecado me mantiene sumergida en dolor, en sufrimiento, o sea, el hecho de que anteriormente hayas vivido una vida pecaminosa, entre comillas, no significa que a partir de hoy puedas vivir una vida corregible. Hoy puedes vivir una vida de corrección. Entonces, tus pecados, adiós. Y hoy justamente sí me desperté, dije, hoy quiero ser feliz, ya quiero dejar todo este mar de ideas y pensamientos y escenarios terroríficos que ni sucederán. Pero así, a mí, mi pregunta dentro era, ¿podrías hoy despertarte y ser feliz? Hay una lección que dice, solo por hoy no me haré daño. Y se me hace mágica, ¿no? Entonces, y obviamente la pregunta fue eso, ¿podrías hoy olvidar de todo y ser feliz? Y la respuesta, pues obviamente era sí, ¿no? Pero pues ya esa, como dices, adicción al sufrimiento, a la culpa, al castigo, al estarte cuestionando y pues ya, es la parte mundana donde se deja ir uno como gordo en tobogán, dijeran por ahí. Pero sí, sé a qué te refieres. Digo, viví esa experiencia contigo y sé que es rascarle y moverle y hasta llegar al fondo y decir, oye, pues por esto me estoy preocupando, pues que pase lo que tenga que pasar, pero no puedo estar todos los días con esta angustia, con esta incertidumbre, con esta ansiedad, o sea, no, pero bueno, te agradezco como siempre tus aportaciones tan valiosas. Gracias. A ti, Elisa, y espero pronto tus meditaciones. Te van a quedar mejor que las de Merayo. Estoy seguro. Pronto grabas una meditación. Muy bien. Vamos a terminar. Hay una pregunta que me hicieron por mensaje personal. No sé si decir el nombre de la persona. Sí, perdón, no me la hicieron personal. La pusieron aquí. Es de Jackie. Dice Jackie, es que mi gran miedo es cometer errores porque eso ocasiona que me rechacen y me abandonen, pues para el mundo irreal todo es error. Todo error es un pecado y siento que cada vez que me ven, ellos siguen viendo el error que cometí o lo que les hice. ¿Cómo puedo salirme de esta demencia? Cambiando tu visión acerca de... Tú le llamas error al pecado, querida Jackie, porque piensas que te están castigando por los errores que cometiste. Un error que se castiga es un pecado para el ego. Un error desde el Espíritu Santo es aquello que se corrige y no tendrá por qué causarte una sensación de incomodidad. ¿Te equivocaste? Pues a corregirlo. Se acabó. Es más, invitas a la gente que te ayude. Si quieres realmente practicar lo que es el error corregible,
Date el permiso de equivocarte y cuando alguien más te apunte y te diga, oye, la embarraste, la cajeteaste aquí, dile, muchas gracias por hacérmelo notar. Ayúdame a corregirlo. ¿Cómo lo harías tú? Es la parte más fácil, sin tecnicismos del curso de milagro que puedes aplicar, Jackie. Así, más simple, ¿sí? O sea, ¿ves que yo me equivoqué? Sí, perfecto. Muchas gracias por hacerme notar mi error. 1000 gracias. ¿Tú cómo lo harías? ¿Qué sugerencia me das? ¿Cómo podrías ayudarme a que no me equivoque otra vez? Te escucho, Jackie. Sí, no, te escucho. Sí, una vez lo he intentado, pero como que me dicen, pues tú velo, o sea, tú descúbrelo, y la verdad es que no me responden. O sea, como que quieren que yo me dé cuenta, pero a veces no me doy cuenta. Entonces, como que es mi naturaleza, tal vez, ¿no? Entonces, pues sí voy a hacer eso que me dices, pero a veces la gente cree que no, que es obvio, ¿no? No sé. No te preocupes por eso. Ocúpate. Es como si, por ejemplo, o sea, yo soy muy, muy tranquila, ¿no? Y hay cierto tipo de personalidades. Hay gente muy acelerada, ¿no? O sea, o sea, se levanta a las 5 de la mañana y es súper acelerado y bla. O sea, yo soy súper tranquila, o sea, yo soy de dormir, o sea, no puedo levantarme temprano, necesito, o sea, soy muy tranquila, ¿no? Y a lo mejor para una persona acelerada dice, bueno, esta, o sea, ¿qué le pasa, no? O sea, es una floja, por decirlo así. Y ya me catalogó como floja, pero así es mi batería con la que vine a este mundo, ¿no? Y su batería es de alta resistencia, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, ¿cómo le hace, no? O sea, pásame tantita batería, pero así es su batería. Entonces, por más que le diga, bueno, explícame, pues somos de diferente. Es como si a un hombre le pide ser mujer, pues no se puede. ¿No? A eso me refiero. Siempre recuerda eso. No necesitas tratar de corregir los errores por tu cuenta. Cuando pides ayuda para que te den una visión, tampoco la gente a veces quiere hacerlo. Entonces no hay nada de qué preocuparse, porque tienes dos premisas interesantes. Desde el curso de milagros tú no puedes corregir errores por tu cuenta. Y desde la parte social no toda la gente te quiere ayudar a corregir. Pero tienes al Espíritu Santo para que te ayude a corregir. Bajo esa lógica, ¿para qué te preocupas? Si la gente opina que es un error que te levantes tarde, ¿para ti qué representa eso? Error o pecado. Para ti, no para la gente. Si para ti representa un pecado levantarte tarde, entonces tienes que practicar la expiación. Pero si solamente es un error, pues el error se puede corregir. Simplemente. Que no deberá de representar nada, ¿eh? O sea, si tú te quieres levantar tarde, pues levántate. Pero el problema es que para ti es un pecado lo que la gente dice de ti. Porque parece que lo que dicen ellos es algo que no se puede cambiar. Que si alguien dice, Jackie, tú eres perezosa porque te levantas tarde, como que eso te afecta y eso no tendría por qué ser así. No tendrías por qué darle gusto a la gente, en pocas palabras. Exacto, eso es lo que exacto, eso es lo que quiero quitarme. Porque sé que no me debe afectar, pero me afecta. Bien, entonces con lo que vimos en la clase, practica. ¿Esto es un error o un pecado? Y si ves que es un pecado, Espíritu Santo, ayúdame a ver que esto simplemente es un error. Es un error
que yo me deje afectar por la gente. Es un error, no es un pecado. O sea, no está mal el que te dejes afectar por la gente. Generalmente cada vez que ocupamos la palabra bien o mal, está bien o está mal, tiene de base el pecado del ego. Siempre, ¿eh? Porque el ego es el que hace los juicios de bien o mal. Pero los errores ni son buenos ni son malos. Solo son pequeñas desviaciones hacia un camino que trazamos. ¿Te das cuenta? No está ni bien ni mal que te levantes tarde. No es un pecado. Pero puede ser un error si tuvieras que llegar a un sitio temprano y tú te levantas tarde. Puede ser un error en ese sentido, pero tampoco es algo que sea para que te lleve a la culpabilidad. Entonces ahí es donde tienes que empezar a pensar, ¿por qué me cargo yo con la culpabilidad del pecado de que la gente no me acepte? Pues si no me quieren aceptar, pues ya habrá alguien, no pasa nada. Está el error de creer que te abandonan, lo cual es incorrecto. Tu sensación de abandono viene del pecado de abandono que crees estar cargando. Por la misma culpabilidad, hice algo malo y por eso se van. Me castigan con su abandono. Y ahí es donde tienes que liberarte y decir, esto no es un pecado, el abandono tampoco es real, yo misma me estoy imaginando que me abandonan porque solo estoy viendo la posición corporal. Sus cuerpos no están aquí, pero no impide que yo cierre mis ojitos y me imagine a toda la gente conmigo. Es una ilusión el abandono, no es real, no te lo creas. Entonces, te estoy ayudando a cambiar la percepción de la realidad del abandono como pecado y te quiero ofrecer la irrealidad del pecado del abandono como una ilusión, nada más. Te estás creyendo que te abandonan, pero no es cierto. Nadie te abandonó. Estás contigo misma, Dios está contigo, el Espíritu Santo está contigo. Todos aquellos que crees que están lejos de ti, en realidad los tienes a la distancia de un pensamiento. Los puedes pensar, están contigo. Y estamos aquí tus amigos también, los que estamos en esta clase. ¿Ok? Gracias, Mozo. Sí, gracias, corazón. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a ti, querida Jackie. ¿Hay alguna otra pregunta antes de irnos a descansar? Dice por aquí Jazz. Chulada, hasta para mi hijo de 12 años lo apliqué en su vida, lo aplique en su vida cotidiana cuando sus compañeros vean en él errores. Sí, también, es lo mismo. Sí. Es que, ya para terminar con este punto, miren, la forma en que socialmente nos hemos desarrollado tiene que ver con todas las enseñanzas del ego, donde lo importante es el pecado. Veremos en el futuro las leyes del caos que nos mantienen en este caos emocional, debido a que el ego considera que todos son pecadores. No es un aspecto de 2 o 3 personas, sino que al llegar a este mundo, lo primero que aprendimos fue la lección del yo pecador. Fue lo primero que hicimos todos. Entonces imagínate lo que estamos cargando desde muchos años atrás, con todos los pecados por todos lados. Que si como esto es un pecado, que si no lo como es un pecado, que si digo esto es un pecado, que si voy a misa o no voy a misa o me hago hereje, que todo es un pecado. Entonces desprendernos de la enseñanza del pecado nos va a llevar cierto tiempo. Pero es maravilloso vivir sin la creencia del pecado, sabiendo que puedes tener errores, que te vas a equivocar, pero no por eso vas a tener un castigo, sino vas a tener la corrección amorosa. Siempre ha habido alguien que te quiere ayudar, pero a veces por el tema del pecado, esa ayuda la hemos hecho a un lado y decir, no, yo me equivoqué, yo lo tengo que resolver solo. Y eso no es más que pecado disfrazado. Por eso comentaba esto con Jackie. Parece que estás hablando del error, pero en realidad es otro pecado disfrazado de error. Porque ahora estamos aprendiendo la terminología del curso, donde el error no puede ser un pecado. Porque el error no tiene abandono, porque el error no tiene rechazo. El error tiene corrección y acompañamiento. Tú cuando corriges a un niño pequeño, con amor lo acompañas, estás con él, no lo abandonas. Tú no le dices a un niño pequeño, te equivocaste y a ver cómo lo arreglas tú solo, yo me voy. Si eres un padre amoroso y responsable, lo acompañas.
no pones atención en su pecado, sino que es un error y que le ayudas para que no se vaya a dañar. Por eso hay que tener este contexto y por supuesto vamos a permitirnos el aprendizaje de todo esto de una manera muy amorosa y sobre todo siempre con la mejor forma a través de la práctica. Y finalmente dice Norma, el pecado es muy de la religión católica y es usada como un manipulo. Y más allá de la religión católica como manipulación, más allá de la religión católica, toda obra de manipulación depende también de esta visión pecaminosa. Ahora lo que vamos a hacer es dejar de verlo así y vamos a ver simplemente errores para que podamos atenderlos con amor. Vamos a finalizar con nuestra oración. Hagamos una oración al Espíritu Santo para que nuestro amigo nos acompañe durante esta semana y nos dé la oportunidad de poner en práctica todo lo que estuvimos escuchando el día de hoy. Que nos ayude en el instante santo a ver únicamente errores que se puedan corregir. Dejaremos atrás la manipulación, el chantaje, el dolor, el sufrimiento, el egoísmo, para utilizar únicamente a la expiación como nuestro punto de extensión al amor con todos los que llegan. Vamos a cerrar los ojos por un momento y vamos a solicitar su apoyo. Espíritu Santo, gracias por acompañarnos en este tema donde nuestra mente necesita tu claridad. Ayúdanos en esta semana a ver únicamente errores que se pueden corregir entregándotelos en todo momento. Renunciamos al pecado como realidad. Veremos que todo lo que ocurre es una oportunidad más para amar y para que tú nos acompañes en esa experiencia. Que en este momento todas nuestras relaciones sean santificadas para que seas tú el que forme parte de ellas. Ayúdame a ver mi relación como tú la ves. Ayúdame a ver los errores como corregibles. Y permite que la verdad se haga presente en nuestras mentes. Acompáñanos en esta experiencia durante esta semana para lograr el objetivo de la liberación del miedo. Descansamos en nuestra relación santa. Gracias. Mezcal. Salud. Gracias. Salud con mezcal. Que tengan una muy buena noche. Pásenla bien en la semana con esta práctica. Recuerden escribir siempre en el chat, por favor, de WhatsApp. ¿Esto es un error o un pecado? Esa frase como recordatorio para todos nosotros. Esa frase. ¿Esto es un error o un pecado? Cualquiera la puede estar escribiendo toda esta semana. Hasta la siguiente que nos veamos para ver otro tema. Muchísimas gracias. Más tarde les hago llegar el video y el audio para que lo puedan revisar una vez más. Que descansen. Un abrazo. Gracias. Bonita noche.